Lo cierto es que el niño es el niño el que ve no un objeto, él ve una luz roja y como tubos fluorescentes alrededor. No se sabe qué fue. Esta zona de la Sierra del Pajarillo es una cantidad de protuberancias. Entonces, sobre la sierra, al frente, ven este objeto. Y en la tercera vez ya esa luz ha desaparecido. No es lo mismo este evento contado por el chisme, por la interpretación, por los supuestos, que retomando todos los testigos y testimonios desde el niño hasta los investigadores. Cuando ellos fueron, la verdad que les sorprendieron muchos detalles que son importantes, que lo contó también el intendente, que ya indica que algo extraño y que no podemos definir si es extraterrestre o no, plantado frente al mismo lugar donde antes había sido la huella del pajarillo, la mancha del pajarillo, estaba dibujada perfectamente la huella porque allí no ingresó el fuego, indicando que allí todavía existe una lectura magnética diferente a la que está fuera de lo que en su momento podíamos ver visualmente la mancha del pajarillo. Y estuvieron Fernando Jiménez del Oso, el doctor Fernando Jiménez del Oso, parapsicólogo, viajante, estudioso y muy difícilmente encauzarlo dentro del fenómeno como un fanático, más sí como un investigador. Y lo mismo el señor Juan José Benítez, que tiene recorrido muchas más horas que casi que Julio Verne visitando el planeta. Y en este momento, esto es un regalito para ti, porque no está expuesto en ningún lado. Él dice que el técnico de sonido dice que hay un sonido que no lo había detectado en la cobertura de todo el documental. Yo he sido testigo de esas luces que se ven en el Cerro Uritorco, entendiendo que hay allá afuera gente, entendiendo que en este planeta, allá en el interior del planeta, hay gente. Con respecto a la ciudad de Erz, este sería el concepto más rápido. El Cerro Uritorco ha sido estudiado por geólogos, minerólogos, por gente que estudia los materiales radioactivos, porque claramente la vida fuera de este planeta tiene un contexto y una perspectiva muy similar en el mismo contexto de este planeta. Lo decimos con estos términos porque tenemos suficiente material para entenderlo. El tema de los ovnis, desde que yo entré hace 30 y casi 40 años, entré en la temática, me di cuenta que caminaba sobre suelo pantanoso. La gente no quiere saber, porque si quisiera saber, el tránsito es mucho más largo, que respondemos a un diseño maravilloso, un diseño que no es nuestro, es un diseño tan maravilloso que la genética, hoy los estudiosos de la genética nos están diciendo quiénes somos, que allí habían seres espirituales o que tenía un conecto con Uritorco. Es una travesía, queremos ir a Cueva de Tallos, pero vamos a ir con estos conceptos, ¿no? ¿Qué es realmente Cueva de Tallos? De lo que yo sé, el más cercano, el presidente más cercano a documentos y a eventos importantes ha sido el general Eisenhower, que estaba justamente en ejercicio cuando se sucedió el caso Roswell, pero él no alcanzó a llegar a todo, porque la realidad es que hay mucho de secretismo. Cualquier presidente de Estados Unidos que hubiera querido hacerlo, le pasó a John F. Kennedy, fue. Luz, bienvenida a Mil Historias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, tu persona, a tu canal, por la invitación a compartir de lo que sabemos. Así que muchas gracias. Y creo que nadie mejor que tú para conversar desde Argentina, desde ese mágico lugar que es el Cerro Uritorco y Capilla del Monte. Nadie mejor que tú debe saber sobre todo lo que ocurre allí, porque desde enero de 1986, esta localidad y este cerro saltaron al escenario mundial, Así ocupando es, grandes titulares alrededor del globo terráqueo y así es. especialmente
por un incidente ocurrido en esa fecha, el incidente del cerro o la Sierra Pajarillo. Luz, comencemos por ahí como antecedente para todo lo que vamos a conversar hoy. ¿Qué es el incidente de la Sierra Pajarillo o Cerro Pajarillo, como aparece en otros sitios? ¿Qué ocurrió ese día? Ciertamente sería la punta del iceberg de un acontecimiento que hoy se está viviendo por esta zona, por esta localidad en Capilla del Monte, cuando un niño y dos ancianas fueron testigos del avistamiento de una importante luz y a pocos días esto cubre todo el ámbito mediático nacional e internacional, lo que provocó claramente desde ya un ámbito turístico dentro del ámbito ufológico y por supuesto, debo decir que en el trayecto de estos casi 40 años estamos, me parece que es un lindo momento para contar que estamos atravesando los 40 años de un evento único en el mundo, capaz de haber provocado esta industria turística en el ámbito ufológico. Y esto me parece que es importante para el inicio de esta conversación porque desafortunadamente el tema OVNI se ha convertido en un desfile de vanidades, en un modo eh, demasiado de entretenimiento para nuestro gusto, perdiendo de pronto la perspectiva y perdiendo de pronto los conceptos básicos de lo que significó el evento La Huella del Pajarillo. Hoy, después de 40 años, podemos, gracias a haber estado presente, a escuchando los testigos, viendo los acontecimientos, desarrollados durante estos 14 años y podemos presentar la huella del pajarillo de esta manera, ¿no? El acontecimiento que cambió claramente el destino de un hombre como fue Jorge Suárez y el destino claramente de una localidad como Capilla del Monte que hoy traza inclusive sobre el Valle de Punilla y sobre Córdoba, Argentina, una linda propuesta turística como muchas localidades quisieran tener. Sí. Porque he visto en tu página web la comparación de ambas fotografías, lo que ocurrió durante el incidente en enero de 1986 y posteriormente, no sé en qué fecha, no recuerdo la fecha, la imagen de todo alrededor quemado y solamente ese lugar sin quemarse. Es algo muy curioso, muy interesante que yo denominaría casi que una prueba irrefutable de que realmente ocurrió algo allí, en ese espacio. Lo que Sí, ocurrió en enero del 86 fue la cercanía de un objeto y que quemó la hierba de ese sitio. ¿Cómo fue ese acontecimiento? la presunción establece una cantidad de interpretaciones. Lo cierto es que el niño es el niño el que ve no un objeto, él ve una luz roja y como tubos fluorescentes alrededor, que todo indicaría porque no se puede, el testimonio es tan claro que no se puede tampoco eh, concluir, no se puede dar una certeza porque todo para, inclusive para los testigos, fue totalmente, no se sabe qué fue. Lo cierto es, el testigo dice, yo tuve la oportunidad de hablar con Gabriel Gómez después de casi 25 años, donde él nos cuenta lo mismo que nos dice cuando es niño. Él ve una luz roja, luces a los costados y todo indicaría que esa luz blanca que estuvo presente mientras ellos se fueron a dormir en la galería y dentro de la casa era todo blanco, todo presume de que fue por estas luces que estaban sobrevolando, no sobre la casa, sino frente a la sierra. Esta zona de la Sierra del Pajarillo es una cantidad de protuberancias. Entonces, sobre la sierra, al frente, ven este objeto. ¿Por qué soy tan detallista en estos detalles que el niño fue
muy claro en decirlo, porque si nosotros convertimos un testimonio en cuadro especulativo, estamos perdiendo el eje del, de la observación, del evento y de la vida misma, ¿no? Porque esto nos toca claramente a nosotros los seres humanos. Ese avistamiento fue así, el niño cuenta que se asoma por la ventana una vez, dos veces, y en la tercera vez ya esa luz ha desaparecido. Al día siguiente, por eso el caso es rico en detalles, desde ese 9 de enero del 86 hasta la fecha inclusive, porque en la observación detallada esto nos lleva, indico e insisto en la importancia de estos detalles, porque no es lo mismo este evento que otro evento. No es lo mismo este evento contado por el chisme, por la interpretación, por los supuestos, que retomando todos los testigos y testimonios desde el niño hasta los investigadores, desde el 9 de enero del 86 y como tú decías, una parte de ese desarrollo de acontecimientos fue en el año 87 y más. Es un caso que se tiene que explicar en una hora y media. Nosotros tenemos el paquete de documentación de ese evento. Ese día, al día siguiente, viene el tío de este niño que vive en Cruz del Eje, a una localidad cercana. Hay que decir que la Sierra del Pajarillo no tiene nada que ver con Capilla del Monte. Es un dato muy importante porque todos aplican al Uritorco, aplican a Capilla del Monte y la realidad es que está a 14 kilómetros, no pertenece al ejido municipal de Capilla del Monte. Viene el tío y cuenta que en el camino ha visto una mancha quemada. Ese fue el nombre popular del momento. La mancha de la huella, perdón, la mancha del pajarito. Así que se fueron los dos a caballo, el niño disfrutaba la sierra, esto no era algo espectacular como lo plantan ahora en los medios de comunicación, sino fue algo que llamó la atención, el interés y como seres humanos fuimos a chismosear. Cuando ellos fueron, la verdad que les sorprendieron muchos detalles que me parece muy extenso para contarte, que son importantes, que lo contó también el intendente de la época, que ya indica que algo extraño y que no podemos definir si es extraterrestre o no. Este es otro detalle que en lo personal, por respeto al tema y por respeto a las personas que quieren saber realmente de esto, de estos temas, me parecen supremamente urgentes. Como bien decías, y después de que pasaron muchísimos eventos, muchísimas situaciones locales entre la gente, en el año 87, en el mes de agosto, es muy común allí los incendios forestales. En esta oportunidad el incendio forestal cubrió toda la Sierra del Pajarillo. Fue importante este incendio, como lo son los incendios que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que también tiene todo un contexto, el cual es interesante profundizar y leer para saber por qué estos incendios. Este incendio provocó que un evento que a Jorge Suárez, que fue quien estuvo de cerca de toda esta investigación, plantado frente al mismo lugar donde antes había sido la huella del pajarillo, la mancha del pajarillo, estaba dibujada perfectamente la huella porque allí no ingresó el fuego. En este punto hay que determinar que hubo solo dos investigadores de la huella del pajarillo, dos personas que se ocuparon de algunos detalles que pudieron de pronto explorar para entender de qué va esto y que en ningún momento ninguno de los investigadores determinaron que fuera extraterrestre, pero sí determinaron por estudios bien concretos que esto era muy extraño. Tan es así que los resultados decían método desconocido, método desconocido.
A esto le provocó a Jorge hasta lágrimas parado frente a este evento, ¿no? No es poca cosa que estés parado frente a una mancha, después ver que esa mancha, en la misma paja, la misma gramínea que había allí en el lugar se había mantenido, le provocó una emoción muy importante porque no se podía creer qué era lo que había pasado. Podemos agregar, como para no hacer tan extensa la respuesta, porque insisto, hay demasiados detalles de la investigación que me parecen muy urgentes para no establecer una conclusión, sino para entender lo dinámico y lo interesante de entrar en estos temas. En el año 90 nosotros estuvimos con el ingeniero Guido Basler, un radiestesista, personas muy comprometidas con el estudio de la línea de tiempo en lo que hace a las propiedades físicas del lugar, a esta relación que tiene la planeta Tierra con todo lo que hace al cosmos y a nuestro interior del planeta. A esto le llaman radiestesia. En la antigüedad, con una varita buscaban, leían dónde dormir, dónde hacer sus áreas sociales. Bueno, con esa técnica natural trasladada a nuestros equipos más tecnológicos, utilizamos el péndulo o las varitas que le llaman radiestésica. Bien, con esto el ingeniero Guido Basler, muy especializado en este tema, que ya había hecho un estudio sobre las iglesias en Argentina, él lo contactamos, estuvimos con él ahí en la Sierra del Pajarillo, caminamos la mancha del Pajarillo y él pudo leer, aun cuando ya en el año 99, porque desde el 90 ya no se leía, no se veía la huella, pudimos con él caminar y él pudo determinar claramente cuál era el dibujo de de esa mancha con los aparatos, indicando que allí todavía existe una lectura magnética diferente a la que está fuera de lo que en su momento podíamos ver visualmente la mancha del pajarillo. Yo insisto, esto es un tema, cada caso, yo he podido profundizar en algunos otros casos que hacen a los eventos OVNI, tienen tanto detalle que es imposible determinar conclusiones y mucho menos certezas. Hubo mucha especulación, se espectacularizó todo. Y justo yo me decía en aquel momento, ¿no? ¿Y por qué no se centran en lo que realmente ocurrió e investigan, como bien tú decías en este momento? Porque me llegaba información de diferentes sitios, de diferentes medios. Unos decían una cosa, otros decían otras, en fin, pero todo lo que se quedó en el imaginario popular fue el hecho de que allí había aterrizado un ovni, que había aterrizado. Esto que nos estás planteando varía un poco la imagen que existe en los medios de comunicación de esa espectacularización del hecho, pero de cualquier manera es extremadamente raro lo que aconteció. Es muy Sí, raro, claro, porque sí, además, claro. sí, sí, te escucho. Digo, es evidente, que raro, es evidente que estamos descubriendo nuestra vida en este planeta. Es claro que estos eventos dentro de la etiqueta OVNI, para mí es una etiqueta, nos invita a desarrollarnos dentro de lo desconocido, en donde el ser humano no puede plantearse ninguna respuesta dirigida desde los medios de comunicación. Porque claramente, y esto es otro tema, es otro espacio de investigación que indica que los medios de comunicación no están en condiciones de formarnos en ningún área. Claro. Entonces, el medio de comunicación ha de ser un espacio muy selectivo si realmente quieres tú saber de algo. Y en este caso del tema del fenómeno OVNI, está expuesto de la misma manera que se expone la política, la cultura, la antropología, la historia. No estamos desarrollándonos
dentro de los eventos específicos, ¿no? Dentro del contexto específico en donde los contenidos están enmarcados dentro de una perspectiva humana y esa perspectiva humana está en condiciones de resolver el concepto y la información real. En ese lugar, por ejemplo, estuvo la televisión de España para volver al caso La Huella del Pajarillo, de la huella del pajarillo, década de los 70, 80, muy rica en investigadores, en personas que se ocuparon de viajar, de traernos material suficiente. Para mí son la base fundamental si yo quiero realmente explorar en estos temas seriamente. Y estuvieron Fernando Jiménez del Oso, el doctor Fernando Jiménez del Oso, parapsicólogo, viajante, estudioso y muy difícilmente encauzarlo dentro del fenómeno como un fanático, más sí como un investigador. Y lo mismo el señor Juan José Benítez, que tiene recorrido muchas más horas que casi que Julio Verne visitando el planeta, descubriendo todos estos casos, poniéndolos en evidencia. Y ellos, una de las cosas que pudieron determinar en su visita es que cuando estaban haciendo, estos son detalles que son los urgentes, a mí no nos interesa establecer el especulado. Estaban haciendo la grabación del documental Uritorco, que lo pueden encontrar en la red ya hoy con derechos abiertos, y el doctor Fernando Jiménez de los está por grabar, tienen un caballo, un burrito sobre el lugar, caminando, comiendo, y en ese momento, esto es un regalito para ti, porque no está expuesto en ningún lado. Él dice que el técnico de sonido dice que hay un sonido que no está, no lo había detectado en la cobertura de todo el documental. Entonces juegan con el micrófono para ver en dónde está ese sonido. El que aparece en el documental no es el real, es un efecto para el documental, pero el real, que lo tenemos en nuestro archivo, es un sonido de estática que sobrevuela a efecto campana sobre esa mancha del pajarillo. Es decir, que esa estática invitó a Fernando y a Juanjo pensar que sería el efecto campana que evitó que el fuego ingresara a esa mancha en su momento, en el año 87. Estamos hablando que ellos estuvieron en el año 90, cuando ya la mancha ni existía, ya no se veía visualmente. Detalle más detalle más detalle, nos vamos ocupando del evento, y entonces si yo voy a otro evento ovni, los detalles no son los mismos, los testigos no son los mismos, no hay la misma respuesta, si se quiere, a las preguntas que tenemos. Entonces entramos, como bien planteabas, en un mundo desconocido que no necesariamente debe ser extraterrestre. Yo en esto, en nuestra sala del CIO, lo simbolizamos urgentemente, porque la vida no es como nos lo dicen los medios de comunicación. La vida es como es, y como es, el ser humano ha sido muy responsable desde sus inicios, porque lo ha sido, por eso tenemos el mundo que tenemos, cuando es sincero y se ocupa realmente de saber. Una luz en la Sierra Pajarillo, pero en el Cerro Uritorco y en Capilla del Monte han ocurrido montones de avistamientos de fenómenos lumínicos, montones. He revisado en internet y mucha gente da testimonio de haber visto cosas en el aire, de haber visto luces en el aire. Muchas sobre el cerro, otras incluso sobre Capilla del Monte. Y no puedo soslayar el hecho de que el Cerro Uritorco está vinculado también a un, llamémosle así, un mito,
el mito de la ciudad multidimensional o ciudad intraterrena de Erx. ERKS. Quienes no conocen de ella y nos están viendo pueden googlear. De inmediato les va a salir allí en los primeros resultados de búsqueda. Recientemente hemos hecho entrevistas en nuestro canal a varios investigadores de la Cueva de los Tallos y se ha hablado mucho en estas entrevistas sobre las famosas ciudades intraterrenas y seres intraterrenos, seres de luz, entes, entidades, en fin. Y como este es un canal de libertad absoluta de expresión y yo no estoy para cuestionar a nadie, sino para escuchar y razonar a partir de allí, eh, en algún momento se mencionó de que muy posiblemente la Cueva de los Tallos tuviese vínculo con varios sitios de América Latina, incluyendo el Cerro Uritorco. Se mencionó la ciudad de Erx, que por supuesto yo la conocí desde hace mucho tiempo, y quiero preguntarte, como investigadora del tema, como directora de CIO, Centro de Informes OVNI de allí de Capilla del Monte, y luego vamos a hablar del festival alienígena que va a tener lugar allí en febrero del próximo año. ¿Qué me dices de esta ciudad multidimensional, intraterrena, como quiera llamarle quien lo está escuchando, de Erx? ¿A qué le atribuyes que sea tan popular que van montones de personas incluso a peregrinar? Muchas de ellas dicen haberla visto. Se habla de sitios secretos para su acceso, de características específicas que debe tener alguna persona para ingresar a ella. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hay allí bajo el Cerro Uritorco? Bueno, aquí también en este tema de la ciudad de Erx hay mucha tela para cortar y yo diría que hay demasiado retazo suelto que no tiene nada que ver uno con el otro. En principio porque la base fundamental de que hoy Capilla del Monte sea conocida en el mundo desde el año 86 ha sido el caso de la huella del pajarillo. El caso de la huella del pajarillo ha sido un caso que ha sido defenestrado y ha sido glorificado. En ese lugar, nosotros no tenemos que meternos, nosotros no nos metemos en esos contextos porque ni tienen un ámbito de debate, ni tienen una base sólida, como insistimos, de contenidos para entender lo que acabamos de plantear de la huella del pajarillo. Partiendo de la base que la huella del pajarillo, entre tantos fenómenos que generó en esta localidad de Capilla del Monte, como fue la mesianización del fenómeno, porque es mesiánico ya, el meter el fenómeno dentro del ámbito conspirativo y por supuesto el que vive en Capilla del Monte lo sabe, ha generado un modo de vida en Capilla del Monte muy singular, en donde se juegan la espiritualidad, el autoconocimiento, el budismo, es decir, allá adentro hay toda una cantidad de, no de pensamientos, porque el pensamiento del ser humano está establecido bajo un ámbito filosófico que está generado desde su profundo modo de vida real en este planeta. Pero aquí lo que se ha gestado, y esto fue denunciado por Jorge Suárez y nosotros lo seguimos haciendo como Centro de Informes OVNI, es la cantidad de maestros espirituales y de contactados y de personas que sin ningún tipo de responsabilidad ante un tema tan delicado, proponen cualquier cantidad de proyectos turísticos que claramente se les respeta, que claramente están en sus manos, ellos tienen que hacerse encargo, pero que han generado en el mundo, al mundo, cualquier cantidad de producto turístico. Y dentro, y esto lo decimos como Centro de Informes OVNI, en el respeto de la diferencia, pero en la intención clara de entender que tenemos que ser muy cuidadosos con qué productos o a qué productos accedemos. No es lo mismo tomar una Coca-Cola que tomarte un jugo natural, con fruta orgánica, con la fruta natural, no con estas frutas que nos están vendiendo en el mercado, que no tienen nada que ver con nuestra realidad humana.
En ese concepto, el tema ovni está caminando. Nosotros en nuestra página web, en nuestras editoriales pueden acceder, revisarlas, pueden acceder a nuestro canal de YouTube, en donde en el 2025 nos propusimos no solamente mantener la denuncia ante esta realidad que se gestó en Capilla del Monte, sino la constante ignorancia en el establecer, el ignorar nuestra tarea porque no entra dentro de un producto turístico. Nosotros somos un servicio turístico, es decir, resolvemos una necesidad turística de gente que viene atraído por la temática y que por supuesto queremos ofrecerle contenidos, no lo mejor del tema, no lo peor del tema, contenidos para que la gente piense por sí misma. En este concepto y en esta perspectiva, la ciudad de Erx pierde cualquier escena para nosotros. Porque es que la realidad es que allí están vendiendo en lugares secretos, para personas especiales, para personas espirituales, un fenómeno que es natural, porque es natural. Yo he sido testigo de esas luces que se ven en el Cerro Uritorco, he sido testigo de que esas luces no se ven solamente en el Cerro Uritorco, y he sabido, gracias a nuestra tarea como Centro de Informes OVNI, porque nos visita gente de todas partes del mundo, porque hemos hecho 20 congresos de nivel internacional, donde por nuestras salas pasaron científicos, militares, astronautas, astrónomos, filósofos, antropólogos y 17 congresos aquí en Colombia que nos han dado un contexto en tema, en el fenómeno suficiente para entender que las luces se ven en todas partes del mundo, en cualquier hora del día, en cualquier hora de la noche, y inclusive fuera del espacio. Acá el meollo del asunto no es ponerle una etiqueta, ERCS, OVNI, extraterrestre, alternativa, OVNIs, que son solo etiquetas que no dicen nada, que proponen simplemente imaginaciones, ilusiones, mesianismo, conspiraciones, cuando en la realidad tenemos una gran tarea como individuos. Estamos en pleno siglo XXI, estamos cruzando el cuarto de siglo con una tecnología que nos está llevando por delante y estamos detrás de la lucecita como si fuera el lugar mesiánico, el Salvador, en donde están solamente los especiales. Estamos en un gran problema si seguimos esa línea. Esto nos lleva a nosotros muchísimos problemas, pero esto es suficiente para entender que nos importa muy poco los problemas que acarrea hablar en este contexto, ya que el contenido nos lleva a lugares muy interesantes, fascinantes, entendemos de qué va este fenómeno y de qué manera podemos construir una vida humana en este planeta, entendiendo que hay allá afuera gente, entendiendo que en este planeta, allá en el interior del planeta, hay gente, no seres espirituales que parece que nos dividen, ya son espirituales, son buenos, y los que no somos espirituales somos malos. En este, con respecto a la ciudad de Erx, este sería el concepto más rápido, más, ¿cómo decirte? Para no extendernos tanto, porque tenemos suficiente documentación, que también hemos podido, no solamente desde nuestros congresos, sino con estos viajes que hacemos constantemente por diferentes partes, nos encontramos con personas que han estado estudiando una región como el Uritorco. El Cerro Uritorco ha sido estudiado por geólogos, minerólogos, por gente que estudia los materiales radioactivos, ha sido estudiado por personas que le han dado suficientes elementos en la década de los 70, al ingeniero, perdón, al humanista Guido Buffo. Él habitó a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la localidad de Unquillo. Él desarrolló allí un proyecto fascinante que se llama la Capilla de Guido Buffo, y ese señor nos habla en un contexto mucho más humano y mucho más terrestre. No necesitamos hablar de extraterrestres en otro contexto, porque claramente la vida fuera de este planeta
tiene un contexto y una perspectiva muy similar en el mismo contexto de este planeta. Lo decimos con estos términos porque tenemos suficiente material para entenderlo, para poderlo desarrollar y salir un poco de ese concepto dibujado, lo decimos en nuestras redes sociales, con el relato norteamericano. El relato norteamericano te vendió el ovni. El relato norteamericano te vendió el ser espiritual. Recuerden la nueva era. El relato norteamericano o el relato occidental, porque viene desde Europa, Norteamérica, desarrollando un relato que lo venimos acomodando a nuestro estado de confort como si eso fuera real. Y estamos muy lejos. Este siglo XXI, lo dijimos y quiero cerrar con este concepto, en este 2024 al 2025, en nuestra propuesta radial, entendiendo que estamos ingresando en un mundo de mentira. Ya no hay duda, ya todo aceptamos, toda la mentira la aceptamos real. Eso es gravísimo, porque no estamos caminando en los lugares que nos corresponde como seres humanos para entender un tema tan delicado como es el tema de los ovnis. El tema de los ovnis, desde que yo entré hace 30 y casi 40 años, entré en la temática, me di cuenta que caminaba sobre suelo pantanoso, porque la gente le encanta que le mientan. La gente no quiere saber, porque si quisiera saber, el tránsito es mucho más largo y tiene mucho para hacer cada individuo, ¿no? Mientras tanto, tienes un contactado que te vende el mensaje extraterrestre y miles de personas te están diciendo, para allá vamos, mire que cómo habla de bonito. A mí me pasa lo mismo. Esos son las palabras, las frases que salen cuando estamos en esas reuniones. Mientras que cuando estamos en la realidad y tenemos una tarea, tenemos un compromiso, somos seres humanos que respondemos a un diseño maravilloso, un diseño que no es nuestro. Es un diseño tan maravilloso que la genética, hoy los estudiosos de la genética nos están diciendo quiénes somos. En esos conceptos no puede aparecer la ciudad de Erx, no puede aparecer. Y mucho menos, y aquí lo uno con lo que tú me decías o planteabas sobre la Cueva de Tallos. Cueva de Tallos con el relato norteamericano aleja totalmente el concepto exacto del cual quien la descubrió, que fue el señor, el cartógrafo Juan Morix húngaro, quien fue el que realmente llegó allí y no llegó fácilmente, no llegó como lo están contando ahora. Él no dejó expreso en su descubrimiento que allí habían seres espirituales o que tenía un conecto con Uritorco. Esos son relatos que van siendo amañados a manera de el contactado, el mejor discursero, o sea, no estamos en el lugar exacto. Y cerrando, tenemos nosotros este año, el 2026, nuestra próxima es es una travesía, queremos ir a Cueva de Tallos, pero vamos a ir con estos conceptos, ¿no? ¿Qué es realmente Cueva de Tallos? Eh, Traer en escena real a Juan Morix y traer en escena real a los lugareños, que son los que están hoy encargados de esta agencia turística para cuidar el lugar. Yo soy un ferviente lector del famoso científico Carl Sagan y soy de quienes opina como él. El universo es tan grande, tan vasto, que si nosotros somos los únicos que habitamos en él es un desperdicio gigantesco de espacio. Al Claramente. igual que sostengo en mi vida una de sus máximas, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no esté ahí a simple vista no quiere decir que no esté, sino simplemente de que no hemos sido capaces de verlas, no hemos sido capaces Así de es. encontrarlas, y ahí pueden haber muchas evidencias. Desde tu perspectiva, luego de tantos años dedicada al Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, allí en Córdoba, Argentina, junto al Cerro Uritorco, ¿están
¿Se han manifestado? ¿De qué forma lo han hecho? ¿Qué está ocurriendo con este fenómeno que muy bien tú decías se ha etiquetado con ovni y en lengua anglosajona como UFO? En fin, am, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con este fenómeno? Bien, sí, puedo comenzar mi respuesta en base a tu pregunta, pero la vamos a ir llevando en otra perspectiva. Claramente el ser uritorco, como decía, gracias a los estudios de Guido Buffo, él establece que en el Uritorco, el cerro que tiene 12 kilómetros de extensión, sería como el epicentro de un triángulo de fuerzas telúricas. Desafortunadamente, esto se lo tomó el profesor Alfredo Terrera como suyo y lo llevó a energético, pero el concepto exacto que plantea Guido Buffo es un tema que vamos a tratar durante el próximo año, a los 40 años de la huella del pajarillo, porque este concepto es súper importante. El ser uritorco responde a propiedades físicas del lugar, como cualquier lugar del planeta. No es el uritorco solamente. Todo lugar en el planeta, hagan el ejercicio con la radiestesia, responde a las propiedades físicas del lugar. El uritorco, dentro del concepto más exacto de las propiedades físicas que tiene, estudiado por geólogos, minerólogos que trabajan con radioactividad, allí hay cuarzo, feldespato y mica, son las piedras semipreciosas que caracterizan el lugar. Llévenlo a cualquier lugar del planeta. Por eso, partiendo de tu pregunta puntual, local, Uritorco, esto se tiene que ir llevando a cualquier lugar del planeta. Tiene además grandes mantos de agua, es decir, el planeta tiene grandes corredores de agua. Esto está más que estudiado. Estos corredores de agua pueden ser pequeños o pueden ser grandes. En Capilla del Monte, como en otros lugares, hay grandes mantos de agua. Allí, grandes mantos de agua. Y otra característica que, dentro de tantas más, pero que sobresalen, es hay material radioactivo en profundidad. Hay plutonio y hay uranio. No es en ese lugar, no solamente, todo el planeta es rico en material radioactivo en diferentes condiciones. Dependiendo de estas propiedades físicas en cantidad, la respuesta eh, magnética, busquen después el concepto magnético y nos vamos a dar cuenta que magnetismo tú también tienes, magnetismo está ubicado en cualquier entidad vida, que hace a la vida. En el ser uritorco estas propiedades hacen que sea rico, por eso dice el señor Guido Buffo, es el epicentro de un centro telúrico importante. Provoca en alquimia existe lo físico, lo visible y lo invisible. Bueno, el resultado de la alquimia de todos estos, de estas propiedades físicas, generan un mundo invisible que nosotros no conocemos, que tiene información genética, que tiene información de datos que no vemos, pero que están. Esto ya hoy la tecnología de la IA y vamos llegando a lo holográfico y todo esto nos va indicando qué es visible y qué es invisible. Cuando ya entramos en este concepto, entendemos que allí en el ser uritorco, estas propiedades pueden producir, y esto hay estudios que nos confirman lo que estoy diciendo, entre tantos, nosotros tenemos unos planos de la Fuerza Aérea de Argentina, de Córdoba específicamente, donde nos contaban, y por eso nos dejaron los planos, de que por el ser uritorco, no puede sobrevolar viajes, vuelos comerciales. Es decir, los vuelos comerciales tienen que ir fuera de esos 100 kilómetros a la redonda que establece este estudio de Guido Buffo. Por eso la importancia de Guido Buffo en este estudio,
porque pueden llegar a tener problemas electrónicos. ¿Por qué? Porque las propiedades magnéticas del lugar alteran los sistemas electrónicos. En el ser humano también nos afecta. Es decir, cualquier ser humano que pase por lugares que están con estas propiedades, pues altera el sueño, altera cosas, bueno, lo que le corresponda a cada persona. En este concepto es que nos interesa establecer la lectura más real que existe del ser uritorco. Entre otras tantas más está el hecho de que puede generar cambios espacios temporales. Esto podemos entrar en los conceptos de Albert Einstein. Puede alterar los espacios-tiempo. Nosotros tenemos muchísimos testimonios de personas que han perdido tiempo, 5 minutos, 10 minutos, media hora, horas. O sea, los testimonios están, simplemente eso pasa, eso no tiene nada que ver con lo extraterrestre. Hay personas que ven cosas, ven personas, ven, no sé, bueno, si se hace un estudio cuidadoso, detenido, real, lejos del fenómeno, y bueno, nos vamos dando cuenta, gracias nuevamente a Albert Einstein, que existen mundos físicos en medio de todos estos mundos físicos a los cuales nosotros tenemos acceso, pero nosotros no tenemos de lo desconocido mucho conocimiento, que pueden ingresar al nuestro y claramente no necesariamente tiene que ser extraterrestre. Y hago énfasis en ello porque lo decimos constantemente en nuestra sala, no todo lo desconocido es extraterrestre. Aquí entran toda una cantidad de ciencias que se vienen estudiando, desarrollando desde los siglos XII, XIII, XIV, por ahí está en el siglo XVII, XVIII, Newton, cuando nos habla que él fue un gran estudioso de la alquimia, donde tenemos que explorar en esos lugares para poder entender los fenómenos que suceden, no solo en el Cerro Uritorco, no solo en el Cerro Uritorco. Estos fenómenos se suceden en cualquier lugar del planeta y dependiendo de las propiedades físicas, pues pueden ser más o menos. Capilla del Monte tiene esa propiedad, ¿no? Mencionaste anteriormente algo como que allá afuera hay una vida, allá afuera hay vida, pero también dijiste internamente también hay vida. ¿Hay ciudades intraterrenas? ¿Te refieres a esto? No necesariamente porque sigue siendo una etiqueta intraterrena, ciudades que han sido leídas, han sido estudiadas, pero que aún no hemos llegado a establecer la realidad. Es decir, puedo elaborar demasiadas realidades alejadas de nuestra entidad como seres humanos. No nos tenemos que salir de allí. Yo soy un ser humano que habita en un planeta que tiene vida propia y el estudio indica dentro de la astronomía, desde el ámbito antropológico, que allá afuera hay vida propia en cada planeta, en cada lugar, en cada sistema. Aquí entiendo que es la tarea de quienes están en estos ámbitos investigativos desde la ciencia, es querer realmente saber, o sea, no especular, no adoptar una información ilusoria, sino realmente establecer la realidad de lo que sucede fuera de este planeta como lo que pasa dentro de este planeta. En este ámbito y en esta perspectiva de conceptos, yo me encontré yo fui la que organicé los congresos internacionales, yo estuve de cerca de las personas que asistieron a los congresos, las escuché, y cada uno tenía su propio estudio, su propia experiencia. Ninguno tenía toda la información. Cada uno tenía su experiencia y desde ese lugar y desde su estudio, a mí me dieron elementos suficientes para hacer mi propia tarea de análisis para ponerlo sobre el debate. Tengo la posibilidad de ponerlo sobre el debate porque constantemente estoy elaborándome con personas que están en la temática desde el saber, no desde el fenómeno. No me interesa el fenómeno porque el fenómeno es muy reducido.
me implota en un espacio demasiado pequeño. No abre la escena humana en donde yo como individuo realmente quiero saber quiénes son ellos. No quiero que me los pinten bonitos y buenos. Acuérdense de los ángeles y la iglesia. O feos y malditos. Acuérdense de la iglesia, Satanás, el diablo. Es decir, esto tiene un concepto totalmente alejado de cuadros humanos que quisieron establecer una mente totalmente selectiva y hasta a veces inhumana. Ese es el mundo que hemos construido, deshumano. Mientras tanto, los fanáticos del tema extraterrestre hablan de lo no humano como si fuera lo no humano fuera del planeta. Yo lo pongo sobre el debate. Afuera hay humanos. Hay documentación suficiente para poder entenderlo, no para generarlo como una conclusión, para entenderlo y comprenderlo. No puedo aseverar de que existen seres humanos allá afuera. No lo puedo hacer. No tengo ningún tipo de evidencia y no la necesito. Decía un militar que participó del proyecto Disclosure Project, que se llama el coronel Clifford Stone, metido hasta el hueso en lo que hace archivos secretos. Decía en una de sus entrevistas que le hicieron en el año 2001, a mí me piden evidencias, yo no las tengo, pero ellos son evidentes. Y eso no está basado en una especulación. Él tenía suficiente información. Entonces yo no puedo, como Centro de Informes OVNI, aseverar, acertar de que existen allá afuera humanos. Pero la documentación envuelta en ese buen contexto en el que podemos establecer la lectura del fenómeno, a mí me indica que el nivel de comprensión hacia esas culturas que habitan este espacio exterior no solamente existen, sino que no existen con la lógica nuestra. Nuestra lógica es una lógica total, hoy 2025, deshumana. No hay humanidad. Con este concepto lógico, yo no puedo hablar de alguien que no conozco. En ese concepto yo tengo que ser muy respetuosa, es lo mismo que nos pasa entre nosotros como seres humanos, lo planteamos constantemente este concepto en la sala. ¿Yo cómo puedo hablar de mi mamá si no la conozco? Pretendo conocerla. ¿Cómo puedo hablar de mi vecino si no lo conozco? ¿Cómo puedo hablar del australiano si no lo conozco? Pero somos expertos en todo hoy. Sábelo todo, lo sabemos todo. No lo sabemos porque ni siquiera nos invitamos a conocernos a nosotros mismos. Y sin embargo, los fanáticos de los extraterrestres pretenden hablar de un extraterrestre malo, hablar de un extraterrestre bueno, y el contactado mesiánico establece el concepto del extraterrestre como si fuera alguien que te eligió para dar el mensaje. Es totalmente deshumano porque la lógica de esta gente que está afuera allá está muy lejos de la nuestra. De lo contrario, este planeta estaría actuando de otra manera, ¿no? El extraterrestre viene y nos va a salvar. ¿Será verdad o será una presunción de alguien que pretende ser elegido para hablarle a miles? Estos conceptos están imbuidos, están encerrados en los conceptos religiosos y de los falsos dioses que venimos construyendo desde los tiempos. Tiempo actual donde tenemos que ya elaborarnos como individuos entendiendo que esa creación va en otro contexto, ¿no? Por ello digo que para poder establecer un concepto de alguien, y ellos son alguien, debemos de ser un poco respetuosos. Lo que entiendo de gente que habita abajo de este planeta, que navega sobre este centro de la Tierra,
está expuesto también en libros que se han escrito en siglos atrás. Estamos hablando de siglo XII y podemos encontrar libros mucho más antiguos donde nos hablan de ese mundo que está habitado por seres humanos en este planeta y que por supuesto la etiqueta intraterreno puede o no estar, no es urgente, cuando claramente abajo habita gente como nosotros. Esto lo tengo por de tres líneas diferentes. Tuvimos al antropólogo Antonio Albizuri, que participó en uno de nuestros congresos. Desafortunadamente se me fue por la línea mesiánica, hace poco se nos fue una gran persona, pero su estudio real nos motivó. Yo le dije después del Congreso, no era lo que quería que me contaras, pero quiero que me cuentes en persona. Y nos fuimos a Tiwanaku. Allí nos encontramos con las chincanas, que son esos accesos a ese mundo subterráneo. Y en ese mundo subterráneo es muy respetado por los habitantes del lugar, porque a esas entradas no se acercan, porque han visto salir y entrar gente. Nosotros no tenemos idea en qué mundo habitamos. No tenemos idea de qué ha pasado en este planeta. Cuando uno lee la verdadera historia que ya hoy está gestada por los historiadores, arqueólogos, antropólogos, filólogos, tecnólogos especializados en nuestra historia, es mucho más bonita la historia que nos están contando ellos que la historia que pretenden o pretendieron dibujar History Channel con alienígenas ancestrales, poniéndonos un alienígena en cada lugar de nuestra historia como los que nos trajeron la información, ¿no? Somos como sociedad planetaria, una sociedad que ha caminado una historia maravillosa. Se detienen mucho en la era neolítica, y la era neolítica en el marco lejos del fanático extraterrestre, y nos deja ver la importancia y la gran, el gran potencial que tiene el ser humano, porque dejó marcado una parte de la historia con estos monumentos de piedra, ¿no? Y no podemos centrar la mirada solamente en lo que nos muestra History Channel, en las pirámides, en las piedras de Sacsayhuamán y todas estas cosas que son de pronto llamativas, pero hay otras construcciones que también estamos ignorando y nos demuestran que fuimos capaces de hacerlas. Los seres que habitan fuera de este espacio tienen sus propias tareas, entiendo yo, y nosotros tenemos las nuestras. ¿Hasta dónde estamos siendo responsables de la tarea que tenemos aquí cuando estamos como si fuéramos, sobre todo los fanáticos extraterrestres, dueños de la verdad, cuando estamos viendo en plena escena el asesinato de miles y miles de personas, la decadencia, la caída libre de esta sociedad en donde no hay respeto, donde no hay humanidad? Y a mí me ocupa establecer la comprensión de la realidad extraterrestre en esta perspectiva humana, querido amigo. Sí, amiga, sí, tu punto de vista me parece muy claro y muy objetivo, muy preciso. Eh, a ver, el ser humano tiende siempre a delegar responsabilidades y no se hace responsable de sí mismo ni de su entorno, ni siquiera de aquel marco tan importante para nosotros que es el marco familiar. Siempre trata de culpar a otros, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Y a veces, Así es. por un poco de arrogancia intelectual incluso, de apropiarse de aquello que no le compete, que no le corresponde. Te entiendo perfectamente tu punto de vista y acercándonos casi, yo quisiera pasarme mucho más tiempo, pero tienes compromisos que cumplir dentro de un rato No y te por eso preocupes, gracias. quiero ir reduciendo el espacio
para si me brindas una nueva oportunidad, pues adentrarnos más en ello. El Claro Centro que de sí. Informes OVNI en Capilla del Monte, que también tiene oficinas en Bogotá, en Colombia, donde En te reali- encuentras ahorita. en realidad, nuestra base de tareas es Capilla del Monte. Desde hace casi 18 años nos trasladamos constantemente a Colombia porque es mi nación, soy de acá, soy colombiana, y bueno, nos es más cómodo realizar este puente de información. Pero las oficinas o la base central está en Centro de Informes OVNI y nos movemos por diferentes partes del planeta. ¿Ustedes tienen un sistema de trabajo? ¿Son una fundación o algo así? Nacimos como una organización no gubernamental, seguimos siendo una organización no gubernamental. La Municipalidad de Capilla del Monte nos hizo el reconocimiento como fundación, nos hizo de interés municipal toda la tarea que hacemos, tanto nacional o internacionalmente, sin acompañamiento económico. Ha Ujú. sido reconocido en letra, en papel, que no es poca cosa, ¿no? Y como fundación, nuestra tarea es recopilar datos. Nos cuesta mucho porque eso requiere un dinero. Generar una organización de datos. Tenemos congresos que no se han podido publicar, material documental inédito que no lo hemos podido publicar por falta de edición y materia, economía más que nada. Pero somos dueños de la responsabilidad y el compromiso en lo que hace a nosotros, que es la docencia y la divulgación. En esa responsabilidad, pues estamos constantemente estudiando, leyendo, visitando, participando, bueno, todo lo que hace no solamente al fenómeno, sino a las disciplinas tecnológicas, antropológicas, humanidades, de todo, para poder entender el fenómeno ovni. Yo voy a aprovechar en este momento esta plataforma de nuestro canal para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que están interesadas en la investigación seria de toda esta fenomenología, llamémosle así, ahorita también utilizando una etiqueta, un llamamiento a que ingresen a la página web de CIO, en entidad que dirige Luzmari López, para que vean su trabajo y también se animen a colaborar para que esta investigación siga adelante. Ingresen a la Muchas página web, gracias. contacten a Luzmari, conversen, cerciórense de por dónde van las investigaciones, de esta forma de mirar este asunto que me parece muy coherente y aportemos todos de esta manera, porque sí, el poderoso caballero don dinero es necesario para poder trabajar, es Así es. imprescindible. Y hay muchas cosas que descubrir. Ahora, regresándonos acá, ¿pasan cosas o no pasan cosas allí en Capilla del Monte? ¿Ocurren cosas o no en el Cerro Uritorco, Luzmari? Sí, sí, lo mencionábamos cuando hablábamos de las propiedades del Cerro Uritorco. Pasan cosas, se ven luces, no tenemos ni idea qué son esas luces. Aquel que asegura que la luz es un ovni y directamente lo llevan mentalmente a una nave extraterrestre, pues tenemos que darles la noticia de que realmente no sabemos. En el cuadro especulativo vale todo. Podemos marcar nuestra dirección sobre que la luz es una nave, pero claramente no tenemos ni idea qué hay. Allí la respuesta a estas luces que sobrevuelan los cielos de Capilla del Monte, que sobrevuelan las sierras, los ríos, es una condición que cuando uno va a cualquier lugar del planeta también cuentan experiencias de que se ven luces. Ahora, Capilla del Monte se ven muchas más en respuesta a estas propiedades físicas. Ujú. Claramente no sabemos qué son, tampoco podemos decir que son porque la luz de los autos solamente, pero muchos venden la luz del auto como la luz ERX o la luz OVNI. Eso queda a criterio de cada pasajero que va por esa zona.
Lo que sí nosotros alertamos, lo decíamos a la Secretaría de Turismo en una reunión que tuvimos hace poco antes de partir para Colombia, solicitando, por supuesto, que nos ocupen a nosotros en sus actividades, ya que podemos mínimamente con esto generar un cuidado del pasajero, que es el que va a ver ovnis. Vaya y vea ovnis, claro, vaya y vea. Es muy lindo sentarse en un cielo tan maravilloso como el que tiene Capilla del Monte, la zona del Uritorco, pero seamos un poco criteriosos y no nos creamos todo lo que nos dicen, porque el espectáculo es maravilloso, pero el espectáculo sin ningún tipo de concepto de responsabilidad y de criterio, pues puedes caer mentalmente en un gran problema. Por ello, luces se ven, yo insisto, he sido testigo no de una, de muchísimas experiencias fascinantes y que a mí me dejan más preguntas que respuestas y que en lo personal prefiero plantearlo así a quien quiera saber, alejarse de los vendedores del templo de Jerusalén cuando puedes estar cayendo en lugares muy peligrosos mentalmente. Pero sí hay eventos. Tú puedes vivir, tú como persona, puedes vivir miles y miles de experiencias que no pasan solamente en el Uritorco, te pueden pasar en cualquier lado. Viviéndolos en el Uritorco con este estigma del ovnis, naves extraterrestres, ERCs, pues está a tu placer. Eso ya corre por cuenta de cada uno. ¿Qué necesitamos como especie humana para mejorar y tal vez tener la posibilidad de comprender estos fenómenos a mayor escala o de manera más realista? ¿Qué necesitamos? Mira, las culturas antiguas, las bien leídas, a las cuales podemos acceder todavía a buena hora, habitan en este planeta culturas que han pasado millones de años habitando el planeta, nos han dejado claro de que el ser humano tiene que recordar, hoy recordar lo que ha olvidado, que existen las fuerzas naturales y las leyes universales. Entre esas fuerzas naturales y las leyes universales está el respeto, la sinceridad. Se van aprendiendo, a veces no nos damos cuenta cuando niños, pero las vamos aprendiendo y las vamos recomprendiendo. La importancia de la mentira, no mentir, la importancia de la honestidad, no robar, y la importancia del respeto. Con esas, inclusive tan poca cosa que puedo plantear a una pregunta, me parece muy bonita, entendiendo que esa es la exposición que hemos hecho. Con esto nada más podemos llegar a resolver nuestra personalidad, la nuestra, no ocuparnos del otro, sino la nuestra. Si yo me ocupo de no mentir, empiezo a ser sincero, ya estoy dando un gran paso a la humanidad. Y no me interesa la humanidad, porque es que soy yo el que no debo mentir, no debo robar y debo ser muy criteriosa a la hora de escuchar, de analizar. Esto no es el foco de estudio en ningún lugar del mundo en este momento, porque el foco de estudio está todo para afuera, las redes sociales, la política mal presentada, el no leer. Entonces, con esto mínimo se puede invitar a leer, a hacer ejercicios, a comer bien, no porque te lo digan, no porque el autoconocimiento, no, porque tú eres importante, ¿no? Y no con el concepto del autoconocimiento y de la línea mesiánica que ha venido expandiéndose y ya invadiéndonos el occidente. Fíjese que la pregunta me lleva a pensar o a exponer el momento tan importante que estamos viviendo por este año 2025. En el giro 360 grados que ha generado Rusia y China, nos vuelven a invitar a volver al origen. Somos otra cosa, no somos lo que nos dijo el occidente. Estados Unidos, el relato norteamericano, lo llamo norteamericano porque es el más cercano, el que nos estuvo acá presente, está aquí molestando todavía,
que viene de Europa, porque no es Estados Unidos, viene de Europa, ese relato no es real. Y hoy China nos está diciendo hay que volver al origen. Leamos, no nos creamos lo que nos dicen, porque los demonizaron. Entonces, sincerizar nuestra realidad, nuestro momento, ser respetuosos, ser honestos, creo que es un punto clave para poder mínimamente cambiar tú, no cambiar el mundo, cambiar tú. Y desde ese lugar vamos a tener un poquito más de contemplación y de misericordia por todo lo que está pasando en este planeta, donde, insisto, es demasiada sangre la que está corriendo por este planeta todavía, sin necesidad y simplemente porque no nos estamos ocupando de nosotros. Es lo que puedo decir basado en lo que por lo menos nos provoca nuestra tarea como Centro de Informes OVNI. Cuando entramos en la temática, en lo personal, entramos desde el ámbito humanístico, no Sí. desde el ámbito fenoménico. Yo creo que la especie humana perdió el rumbo, ha perdido el camino. Con tus palabras, que comparto totalmente. Recuerdo en algún momento que conversaba con otro invitado, le decía, hay tanta gente intentando, al menos intentando cambiar al mundo, y no se dan cuenta de que lo primero que tienen que cambiarse es a sí mismos. Porque si tú haces tu trabajo por tu lado, yo hago el mío por el mío, y aquel hace el suyo por el otro, mejorándose a sí mismos, entonces estaríamos cambiando la humanidad. Pero Sí, nos, si me permites agregar a tu concepto con mucho criterio, claro. porque los tentáculos ingresaron a ese concepto de mirarnos a nosotros mismos y generaron la corrupción mental. Ujú, El claro, más corrupto hoy es el mental, y para eso no hay cárcel, para eso no hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque nosotros hemos avalado el aceptar cualquier concepto de mejoramiento de la especie que está envuelto en el relato de atrás, ¿no? El relato occidental. Yo lo digo, ya está para mí, está muy atrás, pero sí el mirarnos a nosotros mismos tiene un concepto real y humano, lejos de cualquier letra barata que hasta ahora en la que se ha vendido hoy por hoy. Para ello, yo me voy espero que me caiga alguno, Platón, filósofos, Dostoyevsky, leer a todos esos personajes nos vuelven a ocupar en nuestra verdadera realidad como seres humanos. Todo lo que hay hoy sobre la mesa en cuanto al estudio del ser humano por sí mismo es basura. Está muy tocada por toda la contaminación dialéctica y de los think tank que fueron los que se encargaron de establecer un relato totalmente alejado de nosotros, ¿no? así Simplemente es. para agregar a lo que tú decías. Ay, Festival Alienígena. ¿De sí, qué se señor. trata este festival que tiene lugar allí? Y cuál es tu vínculo como institución con este festival? Bien, es interesante la pregunta porque tiene mucho que en contexto significativo con lo que hemos hablado durante la entrevista. Hay que decir que Capilla del Monte, reiterando un poco y haciendo una síntesis, comienza un evento turístico, industria turística, económica importante muy diferente a la que tenía a partir del 9 de enero del 86. Ese enero del 86 fue un punto clave para un desarrollo turístico que se dio solo. No hubo un estudio de marketing, no hubo una decisión política, no hubo un contexto nacional para generar a Capilla del Monte como un centro turístico en el tema UFO OVNI. Eso llevó por consecuencia una cantidad de productos turísticos, llevó por consecuencia encuentros de ovnis, nuestros congresos internacionales de ovnilogía que se realizaron entre el año 1999 y el 2019, 20 años de congresos, 20 congresos, y toda una cantidad de actividades, inclusive espirituales. En el año 2012 aparece la idea desde la Secretaría de Cultura por la directora en ese momento, Manuela,
de realizar un festival alienígena. El festival alienígena, ella lo da como un lugar de entretenimiento. Ya el OVNI sobrevolaba en todos los medios de comunicación, ya Capilla del Monte era el centro ufológico a nosotros nos hacían entrevistas aún hoy y nos dicen, estamos con el Centro de Informes OVNI, capital nacional de los OVNIs, Capilla del Monte. Es decir, ya el contexto estaba. Este festival se desarrolló donde la verdad que no alcanzamos como Centro de Informes OVNI a comprender cuál sería el punto exacto de este desarrollo del festival. Lo cierto es que el Festival Alienígena hoy se ha ido con muchas idas y vueltas, el gobierno sí, el gobierno no, a veces privado, a veces del gobierno. Me entero este año que hoy la Secretaría de Turismo desarrolla el Festival Alienígena por cuenta propia, donde desarrollan algunas actividades donde algún privado, alguna persona particular toma escena y hoy va a haber una persona que desarrolla, como lo hizo el año pasado, desarrolla el ciclo de conferencias, que nos parece muy interesante que aparezca un ciclo de conferencias en medio de un festival alienígena, fue una de las sugerencias que hicimos a Manuela en su momento, pero obviamente que ya te digo, no ha sido muy claro cómo es el desarrollo del festival, aun cuando afuera el festival se ha venido desarrollando desde el año 2012 sin interrupción. Nosotros participamos del Festival Alienígena hace 5 años, 6 años, por una autoinvitación. No nos han invitado todavía a ninguno de los organizadores, pero nosotros entendimos que podíamos hacer un aporte como Centro de Informes OVNI. Lo pueden ver en la red, buscan en el Festival Alienígena Centro de Informes OVNI, está publicado. Nuestro aporte fue una presentación de 20 minutos sobre la huella del pajarillo y una presentación, porque entendemos que el evento OVNI tiene lindos tópicos y el otro es Roswell, dos puntos muy cruciales, neurálgicos, Estados Unidos, Argentina, y presentamos 2 regalitos en esa oportunidad, ya la van a ver allí, datos que no están expuestos en la red, están expuestos en este momento. Y este año nosotros nos ofrecimos para poder presentar una conferencia, una presentación, 40 años de la huella del pajarillo. Hasta ahora no hemos tenido respuesta si vamos a participar o no. Lo cierto es que ya hay actividades que están caminando. El ciclo de conferencias que se han hecho hasta ahora son del ámbito de personas que son muy conocidas, que están en la temática, insisto, esto es nuestro concepto, desde el entretenimiento, a veces descuidando los ámbitos de estas disciplinas que pueden dar aportes a los interesados en la temática. Hasta ahora nosotros no sabemos si vamos a participar o no del festival. Creo yo que sería una injusticia con los participantes, con los que visiten el sitio si ustedes no están, porque Claramente. el trabajo que ustedes han desarrollado durante tanto tiempo me parece que debería ser parte de este evento. El llamamiento a las autoridades de allí que participen y quizás nos veamos por allá y podamos hacer una entrevista conjunta entre todos, entre las autoridades, el sector privado, el público asistente, los interesados en todo este tema. Em, De si me sí, permites, de claro. cualquier manera, como Centro de Informes OVNI, tenemos nuestra sala y allí, si no nos dan fecha para participar, porque estamos a esta fecha y puede pasar, de aquí al 9 de enero pueden pasar muchas cosas. Perdón, al 24 de febrero, que es el momento del festival. Si no nos llegaran a invitar, nosotros tenemos nuestras propias actividades. Los sábados son temáticos, día, mañana y tarde recibimos turistas constantemente. Mientras ahora estamos en Colombia, estamos desarrollando la actividad del 9 de enero del 86
cuando cumple la huella del pajarillo 40 años, donde vamos a hacer una actividad, si no nos dan fecha en la Secretaría de Turismo, nosotros vamos a desarrollar la actividad en nuestro centro de informes OVNI. Eh, Estamos y tenemos en claro que las decisiones políticas de Estado en cuanto a este tema no son claras y por ello nosotros no dejamos de hacer nuestra tarea, tenemos nuestra institución andando a contramano, por supuesto, de todo lo que significa el desarrollo, que cuando es vínculo, hemos pedido siempre el vínculo institucional, pero bueno, no se ha dado, hay que decirlo, las cosas se tienen que, dijimos de la sinceridad, yo no soy diplomática, no participo de la burocracia y simplemente existe un reconocimiento a nuestra tarea, mas no hay ese intercambio institucional que nos parece urgente. Cumplimos con nuestra tarea como fundación de recibir a los turistas que están interesados en el tema. Estupendo, estupendo. Y ahora acabas de mencionar, para cerrar con broche de oro esta entrevista, que espero no sea la única, es la primera, pero No, espero por que no sea favor. la única. Cerremos con broche de oro. En torno a todo este tema, en el imaginario colectivo del mundo, nos topamos con múltiples teorías conspirativas. ¿Existe una negativa real desde tu perspectiva de las autoridades del mundo, desde los grupos de poder, de ocultar esto que está ocurriendo, de ocultar esto de que estamos hablando? Claro, no funciona así, esa ha sido la línea de ese relato norteamericano, el think tank, es los ovnis no existen, pero los ovnis sí existen. Los gobiernos saben, no, pero sí saben. Trump ya va a desarrollar, va a establecer, va a alargar porque ya se enteró. La realidad es que eso sigue siendo un panfleto norteamericano. No podemos establecer la mirada de geopolítica del tema OVNI solamente por la línea norteamericana. Sabemos que hay muchísima información en otros países, sabemos que se han desclasificado y muchos archivos muy buenos se han desclasificado desde la década de los 70 hasta la fecha a partir de España y después en otros países, una cantidad por nuestros congresos pasaron militares contando de esta desclasificación. Así que la realidad es que tiene un contexto geopolítico. El contexto geopolítico tiene que ver con la realidad geopolítica de este planeta. ¿Quién dirige el panfleto? Ese panfleto no hay que escucharlo y si lo escuchamos, que sea con criterio. Mientras tanto, mientras está ese circo de panfletos que corren con respecto a esto que tú planteas, lo cierto es que los gobiernos no tienen ni idea del tema OVNI. Cada gobierno que ha pasado por Norteamérica, si queremos mirar solamente para ese lado, todos los gobiernos no tienen ni idea, han tenido experiencias OVNI, han tenido acercamiento a manera de rumores, pero no tienen el material suficiente para poder entrar en la comprensión de este tema. De lo que yo sé, el más cercano, el presidente más cercano a documentos y a eventos importantes ha sido el general Eisenhower, que estaba justamente en ejercicio cuando se sucedió el caso Roswell, pero él no alcanzó a llegar a todo, porque la realidad es que hay mucho de secretismo. Ese secretismo no es tan secreto cuando hay libros, nosotros hemos tenido expositores en nuestros congresos que nos han contado suficiente para entender el secretismo. Lo mismo que, ay, no nos cuentan sobre tal cosa. Pero si tú lees, la cosa no es que no sepas porque no te cuentan, sino que no sabes porque no lees. En las bibliotecas tenemos libros del FBI, de la CIA, de participantes de estas instituciones que nos han contado mucho más de lo que nos cuentan los medios eh, masivos. En ese contexto, yo tengo, gracias a los congresos, como te decía, bastante documentación para poder desarrollar el tema, lejos de las líneas conspirativas y lejos de una idea, los gobiernos saben y nos quieren contar cuando hay un gran compromiso del ser humano, de nosotros, lo decíamos antes, leyendo seguramente te vas a encontrar con perlitas que son bien interesantes para la comprensión de cómo se mueve el secreto
que ya no es secreto, estamos en la caja de Pandora, se abrió, ya está, ya no hay manera de poder seguir jugando ni al mesianismo ni a lo conspiranoico. Ahí está la letra, busquémosla y nos vamos a dar cuenta que yo puedo saber mucho más que un presidente de Estados Unidos. O tú, Así es. o él, no sé, porque depende de qué nivel de información y qué nivel de compromiso tienes con respecto a esa información. Cualquier presidente de Estados Unidos que hubiera querido hacerlo, le pasó a John F. Kennedy, fue, Así lo es. asesinaron. Hace poco hice un ejercicio con el uso de las inteligencias artificiales que me hiciera un diagrama del espacio en el tiempo, del espacio que nosotros hemos ocupado como especie humana en la historia del planeta. Un planeta que tiene 45 mil millones de años de formado, según las teorías más aceptadas por la academia, en el que nosotros, en ese diagrama que me hizo, no nos vemos como especie humana. El espacio en el que hemos estado nosotros es tan ínfimo y aún así tenemos la enorme arrogancia de creer que nos lo sabemos todo, de que tenemos la verdad, de que tenemos la última, en fin. ¿Cuántas civilizaciones pueden haber existido en este planeta antes de nosotros? Así es, ¿Cuántas cosas pueden haber ocurrido? ¿Quiénes somos nosotros realmente cuando se ha llegado a descubrir que en meteoritos están los elementos químicos de la vida dispersos por todo el universo? Y nosotros, en esta pequeñita roca en medio de este inmenso universo, nos creemos el ombligo, ya no del mundo, del universo. Luz, gracias, qué mil lindo gracias. final. Qué lindo Gracias. final. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todos los que te siguen y por supuesto a disposición para cuando me necesites. Gracias, muchísimas gracias. Te estaré molestando, quizás no muy tarde, porque me interesa seguir conversando contigo, pero Cuando quieras. más me interesa sacarme el tiempo para poder ir allá, allí, Bien. cerca del Uritorco, a tu sala, a conversar, a mirar, a ver, a obtener información. Qué Como siempre bonito. le digo a nuestros seguidores, a nuestros amigos que tan gentilmente nos contactan, nos miran, el único modo de ser libres es ser cultos, es buscar información. Eso que se dice en muchos sitios de la información es poder, no es un eslogan, es la verdad. Mientras más informado estás, más poder tienes. Al menos el poder de hacer con tu vida lo que consideras que es más correcto. A partir de ahí se irradia entonces el poder a la humanidad. Luz, un abrazo inmenso para ti. Gracias, lindo, y un abrazo para todos. Cuídate mucho. Nos Lo vemos. mismo.